¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen estar perpetuamente solas, como islas en un vasto océano social que las rodea pero nunca las toca? Quizás tú mismo sientas ese abismo invisible que te separa de los demás, esa barrera transparente pero impenetrable que hace que las conexiones genuinas parezcan un idioma extranjero que todos dominan excepto tú. Hay un dolor particular en sentarse solo mientras observas a los demás tejer relaciones con aparente facilidad, como si hubieran recibido un manual de instrucciones que nunca llevó a tus manos. Este dolor no es solo tuyo. Es un sufrimiento que ha acompañado a la humanidad desde siempre, y nadie lo comprendió con más profundidad que Fyodor Dostoyevsky. En las páginas de sus novelas, escritas hace más de un siglo, se esconden las claves que la psicología moderna apenas comienza a articular sobre por qué algunas almas permanecen en soledad mientras otras encuentran su lugar en la compleja danza de las amistades humanas. Hoy emprenderemos un viaje hacia esos rincones sombríos de nuestra psique que obstaculizan nuestras conexiones, iluminados por la antorcha de un genio literario que dedicó su vida a comprender los abismos interiores que nos definen y, a veces, nos aíslan. La soledad no elegida es una experiencia que va mucho más allá de la mera ausencia física de otros. Es un estado interno que persiste incluso en medio de multitudes, una sensación de no ser visto, no ser comprendido, no ser valorado en la profundidad de tu verdadero ser. La psicología moderna ha identificado múltiples factores que contribuyen a esta condición: traumas de apego temprano, déficits en habilidades sociales, ansiedad social, depresión, y patrones de pensamiento negativos que actúan como profecías autocumplidas. Pero lo fascinante es cómo estos conceptos encuentran su expresión más visceral en los personajes de Dostoyevsky. Piensa en las situaciones cotidianas, la persona que come sola en la cafetería mientras todos los demás se agrupan en mesas animadas, el estudiante que nunca recibe invitaciones, el vecino al que saludan cortésmente pero nunca invitan a sus hogares. En Memorias del subsuelo, el narrador anónimo nos ofrece una ventana a la mente de quien se ha autoexcluido del intercambio social. Soy un hombre enfermo. Soy un hombre malo, nos dice, estableciendo una autoidentificación negativa que será su carta de presentación. Este personaje ve en cada interacción una amenaza a su frágil identidad, una dinámica que la psicología reconocería como un patrón de pensamiento distorsionado característico de la ansiedad social. Cuando intenta conectar con otros, su aproximación está tan cargada de expectativas contradictorias, resentimiento y miedo al rechazo, que el fracaso resulta inevitable. ¿No resuena esto con experiencias que tú mismo has tenido? Esa paradójica necesidad de conexión combinada con un terror a ser vulnerable, a ser juzgado, a ser realmente visto. La ansiedad ante las interacciones sociales, el miedo al juicio y la incertidumbre sobre las expectativas no escritas que rigen las relaciones son experiencias universales. Pero para algunas personas, estas experiencias se amplifican hasta convertirse en muros infranqueables. En estos momentos, me gustaría invitarte a una pausa, a un instante de introspección sincera. ¿Qué formas de soledad has experimentado en tu propia vida? ¿Has sentido alguna vez que existe un abismo inexplicable entre tú y los demás? Sé que expresar estas vulnerabilidades no es fácil, que nombrar nuestras soledades requiere valor. Por eso te propongo compartir tu experiencia en los comentarios, quizás con algo tan simple como me identifico con aspecto específico, porque cada palabra compartida no solo es un acto de valentía personal sino también una mano tendida hacia alguien más que, leyéndote, sentirá que su experiencia ha sido validada, que no está tan solo como creía. Dostoyevsky entendía este poder sanador de la confesión, como el acto de nombrar nuestros demonios interiores es el primer paso para domesticarlos. En Crimen y Castigo, Raskolnikov solo comienza su camino hacia la redención cuando finalmente comparte la verdad de su crimen, cuando rompe el aislamiento que su secreto le había impuesto. Para comprender la psicología de quienes no forman amistades, examinaremos algunos personajes emblemáticos de Dostoyevsky. El príncipe Miskin de El idiota nos ofrece un caso revelador, un hombre de bondad absoluta y sinceridad transparente que paradójicamente no logra establecer conexiones genuinamente recíprocas.
Su incapacidad para navegar las complejidades sociales, las medias verdades y pequeñas hipocresías que lubrican las interacciones cotidianas, lo convierte en un extraño perpetuo. La psicología contemporánea reconocería en él características que hoy asociamos con el espectro autista: una literalidad en la interpretación del lenguaje, una sinceridad socialmente inadecuada, una dificultad para leer señales no verbales y contextos implícitos. Por otro lado, Raskolnikov presenta un aislamiento que surge de la soberbia intelectual, de la creencia de pertenecer a una categoría especial de seres humanos por encima de las leyes y normas. ¿Soy un piojo como todos los demás o un hombre?, se pregunta, estableciendo una dicotomía que imposibilita la horizontalidad necesaria para una amistad auténtica. La psicología moderna reconocería rasgos narcisistas: grandiosidad, falta de empatía auténtica, instrumentalización de las relaciones. Sin embargo, Dostoyevski no presenta estos rasgos como simples patologías, sino que explora sus raíces existenciales, mostrando cómo ciertas ideas interiorizadas sin humildad pueden llevar a un aislamiento autoimpuesto. Otro caso fascinante es Stavrógin en Los demonios, cuyo vacío interior lo incapacita para cualquier conexión auténtica. No puedo amar, confiesa, apuntando a una condición que la psicología actual podría asociar con alexitimia o anedonia, la incapacidad para identificar emociones propias o encontrar placer en experiencias típicamente gratificantes. Stavrógin ha quemado su capacidad de sentir a través de excesos deliberados, quedando como una cáscara vacía incapaz de resonar emocionalmente con otros. La exploración dostoyevskiana del aislamiento social nos lleva a Memorias del subsuelo, su obra más relevante para nuestro tema. El hombre del subsuelo representa un tipo psicológico proliferado en la era moderna, el individuo hipercrítico que ha convertido su aguda percepción en un arma contra sí mismo y contra cualquier posibilidad de conexión genuina. Soy demasiado consciente. Es una enfermedad, nos dice, describiendo una condición que hoy asociaríamos con rumiación obsesiva, perfeccionismo patológico y ansiedad social. Este personaje se encuentra paralizado por su propia conciencia excesiva, que lo lleva a sobreanalizar cada interacción hasta el punto de la parálisis. Cuando se encuentra con antiguos compañeros, su comportamiento oscila entre extremos disfuncionales. Primero busca desesperadamente su aprobación, luego los provoca, finalmente busca humillarlos para luego arrepentirse y odiarse a sí mismo. Esta dinámica nos ofrece un mapa preciso de los patrones que mantienen a muchas personas atrapadas en la soledad: la necesidad desesperada de validación combinada con resentimiento hacia quienes podrían proporcionarla, el sabotaje de las propias oportunidades de conexión, la tendencia a confirmar las propias profecías negativas sobre la imposibilidad de ser aceptado. La psicología contemporánea reconocería elementos de trastornos de personalidad evitativa, esquizoide y límite. Sin embargo, lo revolucionario del enfoque de Dostoyevski es que no reduce estas condiciones a simples patologías, sino que explora sus dimensiones existenciales, mostrando cómo están entretejidas con preguntas fundamentales sobre el significado y la libertad. El hombre del subsuelo es a la vez un caso clínico y un filósofo existencial, un neurótico y un visionario que ha vislumbrado algo esencial sobre la condición humana moderna. Este entrelazamiento entre psicopatología y filosofía existencial es lo que hace que la aproximación de Dostoyevski sea tan valiosa para comprender fenómenos como la soledad crónica. Nos muestra que estos estados no son simplemente problemas a solucionar, sino manifestaciones de contradicciones inherentes a la experiencia humana. Kirillov en Los demonios, obsesionado con el suicidio como acto supremo de libertad, ejemplifica cómo condiciones que la psiquiatría contemporánea diagnosticaría como psicóticas están inextricablemente ligadas a la búsqueda de sentido en un universo percibido como absurdo. De manera similar, el aislamiento de Iván Karamazov surge de su incapacidad para reconciliar la idea de un Dios amoroso con el sufrimiento de inocentes, un dilema filosófico existencial que lo separa de la comunidad de creyentes representada por su hermano Aliosa y el padre Fósima. Dostoyevski anticipa así muchas ideas que posteriormente desarrollaría la psicología del siglo XX, particularmente corrientes existenciales y psicoanalíticas.
Lo que emerge es una comprensión de la soledad crónica no como un simple déficit de habilidades sociales, sino como el resultado de complejas configuraciones psicológicas con dimensiones cognitivas, emocionales, existenciales y espirituales. Las personas que no logran formar amistades a menudo están atrapadas en ciclos de pensamiento y comportamiento que sabotean sus propias posibilidades de conexión. Según la perspectiva dostoyevskiana, estos ciclos frecuentemente se originan en un amor propio enfermizo. Vemos esto en Nastasia Filipovna en El idiota, quien rechaza oportunidades genuinas de conexión porque su identidad se ha formado alrededor de la humillación sufrida. Su orgullo herido la lleva a desconfiar de cualquier expresión de amor o amistad, a poner a prueba constantemente a quienes intentan acercarse, y finalmente a sabotear cualquier relación que amenace con sanar las heridas que se han convertido en parte de su identidad. Esta dinámica de autopreservación a través del aislamiento es relevante para comprender por qué muchas personas parecen incapaces de formar amistades duraderas. La psicología contemporánea confirmaría esta intuición. Los patrones de apego inseguro formados en la infancia llevan a adultos a recrear inconscientemente las dinámicas relacionales problemáticas que les resultan familiares, aunque sean dolorosas, porque lo familiar resulta menos aterrador que lo desconocido. Otro aspecto fundamental es la paradoja de la libertad. Para Dostoyevski, la libertad humana es a la vez nuestra mayor bendición y nuestra carga más pesada. Personajes como el hombre del subsuelo o Iván Karamazov representan individuos que han llevado su libertad hasta extremos que los aíslan. Su negativa a aceptar cualquier limitación a su libertad absoluta, incluyendo las concesiones necesarias para la convivencia social, los condena a una soledad que es a la vez autoinfligida e inevitable dada su constitución psicológica. ¿Qué caminos ofrece Dostoyevski para quienes están atrapados en estas dinámicas de aislamiento? A diferencia de enfoques puramente técnicos de algunos manuales de autoayuda, las soluciones dostoyevskianas implican transformaciones profundas que abarcan tanto la psique individual como su orientación existencial. El primer paso es el reconocimiento y aceptación del propio sufrimiento. Personajes como Raskolnikov comienzan su camino hacia la reintegración social solo cuando dejan de huir de su dolor y culpa, cuando abrazan su vulnerabilidad en lugar de esconderla tras máscaras de indiferencia. La psicología contemporánea confirmaría la validez de este enfoque. La aceptación radical y la disposición a experimentar emociones difíciles son componentes centrales de terapias efectivas como la terapia de aceptación y compromiso. El segundo elemento es la humildad, entendida como reconocimiento de las propias limitaciones y la interdependencia fundamental con otros. El aislamiento de personajes como Raskolnikov está ligado a su creencia en una excepcionalidad que los separa del resto. La conexión solo se vuelve posible cuando abandonan estas pretensiones y aceptan su común humanidad. Un tercer aspecto es el amor activo o compasión práctica, ejemplificado en personajes como Alyosha Karamazov o Sonia Marmeladova. Este amor consiste en acciones concretas de servicio hacia los demás, especialmente aquellos que sufren. Para Dostoyevski, la paradoja es que encontramos nuestra propia sanidad psicológica precisamente cuando dejamos de buscarla y nos orientamos hacia el bien de los demás. La psicología positiva moderna confirmaría esta intuición. El voluntariado y los actos de amabilidad están asociados con mayores niveles de bienestar psicológico y conexión social. Finalmente, Dostoyevski sugiere que la superación del aislamiento implica una reconciliación con la realidad tal como es, incluyendo sus aspectos más dolorosos. Personajes como Iván Karamazov permanecen aislados en parte por su incapacidad para aceptar un mundo donde existe sufrimiento injustificable. El camino hacia la conexión requiere lo que el existencialismo llamaría decir sí a la vida a pesar de sus aspectos trágicos, una actitud que encontramos en personajes como el padre Fósima o el príncipe MYSH. King. La travesía que hemos emprendido a través de la psique humana, guiados por Dostoyevski, nos ha permitido vislumbrar las complejidades del alma solitaria. Hemos reconocido que la incapacidad para formar amistades no es simplemente un defecto de carácter, sino el resultado de intrincadas dinámicas psicológicas que tienen raíces en nuestras experiencias tempranas, en nuestras filosofías personales,
en nuestros miedos más profundos. Hemos visto cómo el orgullo herido puede convertirse en un caparazón que, paradójicamente, nos aísla de las conexiones que más anhelamos. Como la conciencia excesiva puede paralizarnos en un ciclo de anticipación ansiosa y autosabotaje, como las ideas que adoptamos sobre nosotros mismos pueden construir muros invisibles entre nosotros y los demás. También hemos vislumbrado posibles caminos hacia la conexión auténtica, la aceptación de nuestra vulnerabilidad compartida, la humildad que reconoce nuestra interdependencia, el amor activo que nos orienta fuera de nuestras preocupaciones egocéntricas, y la reconciliación con la realidad tal como es. Pero quizás la lección más valiosa es la comprensión de que nuestra soledad, por dolorosa que sea, contiene en sí misma semillas de transformación. Como nos muestra Dostoyevsky a través del sufrimiento redentor de Raskolnikov, es precisamente en los momentos de máximo aislamiento donde podemos encontrar la oportunidad para la autorreflexión profunda que eventualmente puede conducirnos a conexiones más auténticas. La soledad, cuando es abrazada conscientemente en lugar de evitada, puede convertirse en un crisol donde se forja una nueva comprensión de nosotros mismos y de nuestra relación con los demás. La psicología contemporánea confirmaría esta intuición. Los periodos de soledad, cuando son utilizados para la introspección, pueden fortalecer nuestra capacidad para relaciones más profundas. Si te has quedado hasta este punto, es probable que algo en este viaje a través de las sombras y luces del alma humana haya resonado con tu propia experiencia. Quizás tú también has sentido el peso del aislamiento, la frustración de conexiones que nunca llegan a florecer, o el anhelo de ser verdaderamente comprendido. Sabes que no estás solo en esta experiencia. A través de las páginas inmortales de Dostoyevsky y los avances de la psicología moderna, podemos encontrar no solo el consuelo de saber que nuestro sufrimiento ha sido compartido por innumerables almas, sino también la esperanza de que existe un camino hacia una mayor conexión. Te invito a continuar este viaje de autodescubrimiento suscribiéndote a este canal, donde seguiremos explorando las profundidades de la experiencia humana a través del prisma de la gran literatura y la psicología contemporánea. Cada semana, abordaremos diferentes aspectos de nuestra condición compartida, nuestros miedos y esperanzas, nuestras luces y sombras, nuestros anhelos y resistencias. Al hacerlo, no solo ampliaremos nuestra comprensión intelectual, sino que cultivaremos esa capacidad de autoconocimiento compasivo que es el fundamento de toda conexión auténtica. Como nos enseñó Dostoyevsky, el camino hacia la comunión con otros comienza paradójicamente con el descenso valiente a nuestras propias profundidades, con el reconocimiento y aceptación de todo lo que hemos intentado negar u ocultar. Te acompañaré en ese descenso, ofreciendo la luz de perspectivas que han iluminado este camino para incontables buscadores antes que nosotros. Juntos, podemos transformar nuestra comprensión de la soledad de una condena a una oportunidad, de un fin a un principio, de una prisión a una puerta que se abre hacia conexiones más verdaderas de las que jamás hubiéramos imaginado posibles.